Siendo las 11:17 horas de esta mañana 21 de febrero, continuamos en esto que denominamos En el Ágora, 106.7 FM Capricornio. Y como te prometimos, con nosotros está Sebastián Alejandro Miraglia. Ya es amigo de la casa. Sebastián, ya hemos anticipado quién es él y ya directamente nos comunicamos. Lo que vamos a tratar, la temática de hoy, como te dijimos, es medio de comunicación versus pensamiento crítico. Súper interesante. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal? Buenos días a todos ahí en el estudio. ¿Cómo les va? Muy bien, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente, un placer poder hablar de cosas importantes que los estaba escuchando minutos antes, ¿no?, de esta charla que estamos teniendo ahora, y qué bueno esto de que se vayan nucleando cada vez más profesionales independientes, ¿no? Reorganizándose, concentrándonos más en esta gran masa crítica que somos, ¿no? Torciéndole un poco el brazo a todas estas cosas que tienen mucho de perversión y mucho de crueldad, ¿no? Claro, es una manera de batallar un poco con toda la mentira que nos vienen inculcando hace tanto tiempo. Es como hablábamos, es como que hay que desaprender para aprender. Totalmente, totalmente. Y ese es un trabajo muy artesanal. Cada persona lo hace a su tiempo y a su modo. Muchos no lo harán nunca, lamentablemente, y otros les costará más, pero es un trabajo muy necesario. Es eliminar paradigmas, básicamente, que se han ido inyectando en nuestro inconsciente, en nuestras creencias, en nuestra idiosincrasia. Exorcizar eso es muy difícil, pero también es muy necesario, y yo creo que también es muy posible, ¿no? Es por ese lado. Así es. Los medios de comunicación son formadores de ideas, si no me equivoco, Sebastián. Sí. Y ahora los medios de comunicación que tenemos oficiales, siempre lo remarco, ¿no? Sí. ¿Nos están llevando para dónde? ¿Para qué lugar? La temática de hoy, como vos pusiste, es medio de comunicación versus pensamiento crítico. Gran diferencia que vemos hoy. Totalmente, mira, es básicamente las antípodas, ¿no? Medios de comunicación como estructura, como aparatología, plataforma mediática, que influyen en todos los ámbitos de la esfera humana, ¿no? Lo político, lo social, lo económico, lo psicológico, lo cultural, ¿no? Está básicamente intentando formar lo que llamamos un pensamiento único, ¿sí? Básicamente todas las estrategias de mediáticas que se han implementado desde ya hace mucho tiempo se vienen estudiando por lo menos desde la primera y segunda mitad del siglo XX. Hay un montón de avances científicos, de avances del campo de la ciencia, de la salud, de la educación, en donde se intenta justamente ver cómo el ser humano es cada vez más manipulable y más moldeable, ¿no? Y justamente esto de la contrapartida, ¿no? El pensamiento único que intentan generar los medios de comunicación oficiales, oficiales, está muy buena esta aclaración que vos haces, porque los medios oficiales son los que obviamente tienen toda esta estructura, versus el pensamiento crítico que lo llevamos quizás los seres humanos de a pie, ¿no? Los que estamos básicamente con nuestras individualidades y nuestras subjetividades y cosas cotidianas, lidiando con lo que cuestionamos y no nos gusta, con lo que nos aguantamos pero no cambiamos, con lo que creemos que podemos cambiar y no, y muchas veces estamos manipulados ya desde antes, ¿no? En este punto el pensamiento crítico es todo lo que podamos formarnos más allá de lo que nos dicen. Lo que nos dicen en la tele, lo que nos dicen en la radio, lo que nos dicen en las redes sociales. Insisto, esta aclaración respecto a los medios oficiales, que son los que obviamente obedecen a una agenda, obedecen a una estructura, ¿no? A una pauta a la cual ellos obviamente tienen que decir ciertas cosas y repetirlas. Esto no es casualidad, Claudia. Tienen que repetirlas todo el tiempo porque es la única forma de condicionar la conducta y la psiquis humana, ¿no? En este punto el poder de los medios de comunicación es ¿no? Yo lo pensaba mucho en relación a todas estas grandes recurrencias que tiene la novela de George Orwell, ¿no? 1984, en donde la idea de moldear la opinión pública es a través de la manipulación, ¿no? De un montón de cuestiones, el lenguaje, ¿no? Como decía antes, la psicología, ¿no? Y cómo los avances científicos también han ido alineándose en función a eso, ¿no? Vos dijiste algo muy interesante recién, Clau, que es esto de que ellos forman ideas.
justamente la finalidad puntual de los medios de comunicación, tal como los vemos hoy, es no solamente formar opinión, sino también implantar ideas. Este concepto de implantación de ideas es central, porque es justamente en lo que se basa toda la estructura mediática de los últimos, por lo menos, las últimas 2 décadas, 3 décadas, que se tengan noticias. Viene de mucho más atrás, pero se han notado con mucha más intensidad las innovaciones que han hecho en materia de implantar ideas, ¿no? Esto se hace a través, de generar impactos mediáticos con noticias que generan miedo, que generan inseguridad, intolerancia también, inclusive esto de enfrentar a grupos sociales o que la misma sociedad sea la que se confronta a sí misma, ¿no? Divide y reinarás. Así es. Y alimentar esto y reforzarlo constantemente, ¿no? Para esto, siempre lo hablamos, ¿no, Claudia? Lo citamos a Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista, un filósofo estadounidense. Él ha escrito varios libros que hablan sobre esto, ¿no? Todo lo que decimos y todo lo que sostiene mi exposición hoy, como la de muchos, está basada justamente en muchas cuestiones del orden de la psicología, la sociología. Bueno, yo soy psicólogo, soy psicoanalista. La sociología, ¿no? Hay un montón de cosas que están empezando a decirnos cada vez más cosas, ¿no? Noam Chomsky hace ya más de 20 años elaboró lo que se las conocen popularmente como las 10 estrategias de manipulación de los medios. Ya en aquella época se hablaba de esto. Bueno, en total son 10, yo voy a citar brevemente a 4 o 5, porque son las más representativas para el tema que nos convoca. Que una es la estrategia de la distracción, ¿no? Que es justamente esto de mantenernos ocupados con frivolidades, con cosas intrascendentes, con tergiversar la información, con bombardearnos con sobreinformación simplemente para que no nos interesemos, para que no generemos curiosidad por otros temas que sí son trascendentes. Digo, no veo ningún programa en televisión que hable de robótica, que hable de nanotecnología, que hable de cuestiones vinculadas a la espiritualidad, ¿no? A la física cuántica, por decir algo, que es básicamente el paradigma en el cual se centra la espiritualidad y la ciencia hoy en día, ¿no? Mantener al público ocupado, siempre ocupado, ¿no? Lejos de los verdaderos problemas sociales, dice Chomsky. Entretenidos, digamos. Sí, entretenidos, sí, totalmente distraídos, y si es posible, con un poco de miedo, un peligro que siempre está inminente, ¿sí? Ahora es la gripe aviar. Antes era, el coronavirus, como le digo yo, y todo lo que hemos visto en las últimas 2 décadas, con 6 pandemias en 2 décadas, me parece un poco mucho, ¿no? Después, la estrategia de dirigirse al público como criaturas de poca edad. No sé si recordás, Claudia, si recuerdan, en la época del pleno confinamiento, que fue básicamente un arresto domiciliario colectivo. Sí. El confinamiento fue básicamente eso, ¿no? Fue un arresto domiciliario en donde se forzó a la población a que no saliera de su casa. En aquella época recuerdo al actual presidente hablando, ¿no? Dirigiéndose al público por cadena nacional como si fuéramos chicos, ¿no? Como si fuéramos nenes que no hacen caso y retándonos por portarnos mal, ¿no? Chomsky dice en su 5ª estrategia esto de dirigirse al público. Él lo sitúa así: dirigirse al público como criaturas de poca edad, ¿no? En donde justamente, ¿no? Cuando uno le hablan como si uno fuera un niño, uno en resonancia a veces en esta cuestión de espejo psíquico, uno se pone en ese lugar de niño, ¿no? Inconscientemente, esto es así, ¿no? Entonces digo, hay muchos de estos recursos que se utilizan en el marketing, que se utiliza para vendernos cosas que no necesitamos, ¿no? Los multimedios tienen esta habilidad, porque nos conocen muy bien, de poder manipularnos generando, como decíamos, implantando ideas. Y todas estas estrategias son constantes, todo el tiempo. Seba, justo a lo que vos trajiste cuando decís que el jefe de Estado nos hablaba como niños, también sí. Me trajiste a la memoria la ministra de Salud en ese momento, junto con alguien disfrazado de payaso, dándonos sí. Las noticias, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagios. Fue muy, por supuesto, porque nosotros lo veíamos como que nos estaban tomando el pelo, subestimando. Sí, totalmente. Era, para los que estuvimos siempre cuestionando estas cosas, muchos venimos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esto que pasó hace 3 años atrás fue la explosión, pero ya veníamos estudiando un poco, ¿no? Este mecanismo programado, ¿no? Esta bomba de tiempo.
Y esto nos resultaba muy frívolo, ¿no? Hasta rondaba lo bizarro. Pero mucha gente no lo pudo ver eso, no pudo tener esa madurez de poder descorrerse del discurso y bueno, pudo quedarse pegada a eso y no pudo hacer otra cosa, ¿no? Porque justamente obedece en resonancia. Vos fijate, Clau, que todo el marketing, toda la publicidad gira siempre en torno a verbos en carácter imperativo. Comprá, subí, suscribite, venite, te esperamos. Todo el tiempo, la palabra es muy importante. Yo voy a desarrollar algo sobre este tema del lenguaje, ¿no? Que es justamente uno de los elementos más importantes. Todo el tiempo están condicionando el comportamiento y moldeando el pensamiento a través de la manipulación del lenguaje, pero justamente con esto, ¿no? Distraernos, ponernos en un lugar de inmaduros, que no podemos valernos por nosotros mismos. Inclusive también en esto de utilizar la emoción mucho más que la reflexión. Vos fíjate que todas las noticias basta, esto no es opinión lo que estoy diciendo, esto es un hecho, ¿no? Uno prende la televisión, pone cualquier canal, hasta ahora básicamente hay noticieros, sí. Salvo alguna otra serie que distraiga o algo que no aporte demasiado, básicamente son todos informativos. Bueno, Seba, pero a ver, es la costumbre de la gente, de mucha gente, al levantarse temprano, preparar el desayuno, ¿y qué es lo que hace? Prende la tele y dice, a ver, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Y sí. Cambia de canal, la misma noticia. Otro canal, la misma noticia. Y también hay gente que uno charla, conversa, y le dice, ¿no es cierto?, X cosa. ¿Viste que está pasando X cosa? No lo vi en la tele, o lo hubieran dicho en la tele. Sí. Entonces, sí. Ya lo tienen incorporado la gente a eso. Sí, porque es una costumbre, porque se nos ha coaccionado inconscientemente, se nos ha impuesto esto, se nos ha generado la dependencia. Vos fíjate que el teléfono celular hace 15 años atrás, 20, no tenía la trascendencia que tiene hoy. Era siempre una novedad, pero nunca hemos dependido tanto de un dispositivo electrónico como ahora. Eso no es casualidad. Eso está hecho, obviamente, de manera muy intencionada, de generar dependencia de algo para que luego nos resulte muy difícil dejarlo. Digo, al borde de una adicción, porque en realidad lo es, ¿no? Lo es. Con la televisión siempre pasó lo mismo, ¿no? Desde que se inventó y cómo fue evolucionando, tiene casi cierto recorrido muy similar al de el teléfono celular. Obviamente la televisión tardó muchas más décadas en evolucionar para llegar a lo que es hoy. El teléfono lo ha hecho en tiempo récord, digamos, pero la dependencia siempre ha sido la misma, ¿no? Entonces la gente no se puede descorrer todavía de esa costumbre heredada por padres, por abuelos, por toda la gente que ha tenido acceso a un televisor desde más o menos la primera mitad del siglo XX, y ya inclusive parte de la familia. Y quitar eso es quitar un montón de cosas, sobre todo para quien no tiene con qué llenar ese vacío. Ahí ¿no? está. Digo, esos vacíos sí, se llenan con conciencia, se llenan justamente con pensamiento crítico, y apagar la tele para mí es el acto de revolución o de rebeldía más importante, porque en realidad estamos apagando un dispositivo que, más allá del veneno mental, lo digo así sin filtros, Clau. Sí, habla tranquilo, porque acá podés hablar sin censura. Es el veneno mental que genera la televisión, porque la televisión básicamente lo que hace es capturarnos a través de la información visual, ¿no? Uno cuando está mirando la televisión no piensa de manera crítica, porque el impacto visual y mediático que tiene la información, y sobre todo cómo impacta, ¿no?, en las emociones, lo que decía Chomsky, ¿no?, en su sexta estrategia, ¿no?, utilizan mucho más la emoción que la reflexión. Tiene como finalidad, esta no es casualidad, ¿no?, es justamente capturarnos y que nuestro cerebro, nuestra psiquis no procese esa información. Si yo tengo, por ejemplo, una situación de peligro inminente y me mantengo tranquilo, puedo quizás tener más elementos psíquicos para poder decidir cuál es la mejor acción que tengo que hacer. Por ejemplo, no sé, si estoy yendo por la calle y corro peligro de que me asalten, de que me roben, bueno, si yo puedo detectar con anterioridad el peligro, lo puedo analizar mejor. Vos fíjate que con la televisión no pasa eso. Uno prende ese aparato y automáticamente se activa esa cascada, esa catarata de información, de sobreinformación, a la cual muchas veces terminamos ahogados y no la podemos procesar. ¿Por qué? Porque la información va directamente al inconsciente, a las emociones. Y en las emociones no hay razón,
Uno puede pensar después, uy, pude haber hecho tal cosa, uy, mirá, me enojé con tal persona y no me pude controlar. Uno lo piensa después, pero en el momento uno es capturado por las emociones. No puede, a veces, según el caso, tener mecanismos de defensa para poder poner en palabras eso que pasa y actuar en tiempo real. Bueno, ellos lo saben muy bien esto. Entonces digo, apagar la televisión es un acto literal de rebeldía, pero para llenarlo con otras cosas, ¿no? Por eso esto del pensamiento único. Hay un filósofo surcoreano, yo a veces lo suelo citar, Byung-Chul Han. Él habla tiene un libro que se llama En el enjambre, ¿no? Él dice que compara la sociedad humana con un enjambre, con una colmena, ¿no? Y él dice que justamente lo que se busca a través de el pensamiento único impuesto por los multimedios oficiales es esto del enjambre, donde cada abeja es básicamente un soldado raso, piensa igual que la otra, hace exactamente lo mismo y todas obedecen a una macroestructura coordinada por una única persona, que en este caso sería una única persona, un único ser, que sería la abeja reina, digamos, y básicamente se espera que la humanidad funcione así, pero eso es imposible, ¿no? Nosotros poseemos una subjetividad, poseemos una individualidad, una singularidad, a la cual inevitablemente aún, pensando lo mismo, no somos los mismos los que pensamos. Esto está muy muy trabajado por la psicología de las masas, bueno, por la psicología, bueno, vos lo sabés muy bien, claro, vos sos psicóloga social, sos colega, o sea, en esto vos también podés ver cómo los fenómenos de masa, ¿no? Los fenómenos de enjambre, digo yo, no están coordinados más que por estas entidades mediáticas que lo que hacen es esto, ¿no? Pero pasa también, Seba, que eso los van preparando desde pequeñitos, el adoctrinamiento. Sí. Entonces, por eso llegan a la adultez o a una edad de adultos, ya digamos como que se compraron todo el paquete Sí. Nos compramos, porque mucho nos pasa hasta que, bueno, podemos ver, podemos procesar y podemos entenderlo. Sí, totalmente. Cuanto más temprano sea el adoctrinamiento, más huellas va a dejar en esas personitas, los niños, cuando sean adultos, porque es justamente lo que más queda pregnado en el inconsciente y en este mecanismo de pseudoeducación, que no es educación, es adoctrinamiento, ¿no? Por eso justamente los multimedios son básicamente como una de las caras más visibles, pero de ahí se irradia y se replica a todas las demás esferas, ¿no? La educación justamente es una, ¿no? Esta cuestión de la ideología de género y todo lo que hemos venido viendo, lo único que han hecho fue básicamente transgredir, tergiversar o pervertir inclusive el uso del lenguaje tal como lo conocemos, ¿no? Esto se conoce en ingeniería lingüística. Esto creo que es muy importante lo que voy a decir, Clau, porque hay una disciplina que se ha formado de la fusión, de la articulación entre el lenguaje y la informática, lo que sería básicamente la tecnología, ¿no? De las computadoras, ¿no? Se la conoce como ingeniería lingüística. Hay una referente muy importante que me merece mi más profundo respeto y admiración, que se llama Carme sin la N final, Carme Jiménez Huertas, es una española, es una filóloga, y ella habla de esto, ¿no? Ella trabaja sobre todas estas cuestiones de cómo a través del lenguaje se producen los efectos más profundos de manipulación sobre las masas. Uno de ellos es lo que se conoce como la neolengua, ¿no? ¿Qué es esto de la neolengua? Inventar palabras apropiadas, funcionales a los intereses políticos e ideológicos, ¿no? de esta élite. La ideología de género, bueno, el transhumanismo, entran dentro de este cuerpo, ¿no? de componentes de la neolengua un montón de temáticas vinculadas a la tecnología, vinculadas a esto de cómo quieren que pensemos, ¿no? Implantar ideas es básicamente generar palabras nuevas para dar nuevos significados, ¿no? Esto del transhumanismo antes no se hablaba, ¿no? El tema de, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad infantil y cómo se pervierte ahora con la educación, entre comillas, sexual integral, con la ESI, y cómo se utiliza de manera aberrante en las escuelas, ¿no?
Todo esto solamente es posible cuando hay un aparato mediático, político, que lo permite, ¿no? A través de la deformación de las palabras, ¿no? Básicamente, en el lenguaje, en la neolengua, si la tuviéramos que definir, sería algo así como una versión simplificada de la lengua normal, pero que distorsiona, manipula y pervierte el significado de las palabras y de los conceptos. Se utilizan, por ejemplo, falacias, las falacias son formas de razonamiento incorrectas, pero que parecen verdad, ¿no? Se utilizan muchas veces neologismos, que son palabras nuevas, ¿no? Todas las que podamos escuchar en los medios, todas. Inclusive las que nos han denigrado a nosotros, con las que han intentado denostarnos, ¿no? Los famosos negacionistas, ¿no? La palabra negacionismo en sí misma es un neologismo, o sea que apunta a sesgar, a categorizar, a denostar a un grupo de gente que tiene justamente esto, que es pensamiento crítico. Y así podemos pensar en un montón de ejemplos, ¿no? Pero básicamente el uso del lenguaje se centra en la educación, porque justamente los que no hemos podido, los que no hemos quedado capturados por este discurso, ¿no? De pensamiento único, de pensamiento de colmena, sí lo van a quedar siendo los más chicos. Por eso el objetivo ahora, que lo ha sido siempre en realidad, pero nunca tan encarnizado como ahora, son los chicos. Los niños. Claro, los que corren mayor riesgo. Perdón que te interrumpa, Seba. No, y vos hiciste referencia a algo recién, cómo van incluyendo estas palabras y demás y a través de los medios, porque justamente al escuchar de una persona famosa, de una persona que tiene seguidores y demás, la gente lo implementa. ¿Pasa lo mismo a través de la música, a través de las películas, a través de las series? También es una herramienta, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, por eso está bueno lo que decís, Clau, porque vos fíjate cómo cuando pensamos, yo cuando pensaba, ¿no?, en la palabra medios de información o medios de comunicación, en realidad lo que tengo que hacer es incluir a todos los medios que comunican algo. Y en esto incluimos no solamente a los multimedios, ¿no?, radiales, televisivos, oficiales, sino también a toda la industria del entretenimiento, porque también ahí se comunica algo. En las películas, como vos bien decís, en la música, la industria discográfica es una de las industrias más influidas por estas cuestiones, ¿no? Claro, porque es algo que lo escuchás sin querer escucharlo. Por ahí entraste a un negocio, entraste a una casa, en algún lugar, y eso está sonando constantemente, o en la radio también, que lo ponen una y otra vez. Entonces, lo terminás cantando y ni siquiera sabes lo que estás cantando, o sea, como que se te pega. Sí, bueno, eso no es casualidad, Claudia, Mira, el tema de la música que se te pega, y que no te la podés sacar aunque no te guste, eso está muy bien estudiado. Digo, todo esto no es casualidad. Tal cual. Cuando uno no puede quitarse una idea de la cabeza es porque está siendo implantada. Mira, con el reggaetón, por ejemplo, por situar un caso, yo soy músico, va más allá de la cuestión, ¿no?, de la valoración musical que pueda darnos del género, voy más allá de eso, con lo que voy a decir. El reggaetón está básicamente estructurado a una velocidad, a una rítmica, con una cierta rítmica interna. Vos fíjate que lo que hay en el reggaetón es, primero, pobreza armónica, o sea, no hay acordes básicamente. Totalmente. Las líneas de la letra son siempre con muy pocas palabras. Una canción de reggaetón promedio no tiene más de 30 palabras. Las cuales se repiten constantemente, y las ideas, los significados de esas palabras o de esas reglas son siempre los mismos. O sea, básicamente en una canción tenés mucho ritmo, que el ritmo, si lo pensamos en cuestiones más biológicas, hay un ritmo que todos seguimos naturalmente, que es el ritmo del corazón, ¿no? Digo, cuando estábamos en la panza de mamá, el ritmo, el primer sonido que escuchamos de antes de nacer era el corazón de nuestra madre. Por eso muchas veces las canciones que son muy rítmicas intentan conmovernos en lugares, en sectores de nuestro inconsciente que pasan el filtro de la razón. No es casualidad que el reggaetón sea muy rítmico, porque es lo más primitivo que conocemos y lo que nuestro inconsciente puede capturar muy fácilmente. Si a todo eso le sumamos lo demás, pobreza rítmica, pobreza armónica, melodías repetitivas, tenemos básicamente el componente ideal que se fija en nuestro inconsciente, se implanta, sin que podamos hacer mucho por quitarlo. Por eso cuando una canción se te pega es porque tiene todos estos recursos. Esto está muy bien estudiado. Tanto que sorprende el nivel de... A ver, si no fueran todos perversos los que hacen esto, perversos en el sentido de psicópatas... Sí, por supuesto, porque la letra
Es degradante las letras. Sí, sí, pero el nivel de trabajo que han hecho durante todo este tiempo, a ver, es una obra de arte en el sentido de que es tan meticuloso, está tan bien estructurado que sorprende el trabajo que se han tomado, ¿no? Mismo con las películas básicamente vemos todas temáticas distópicas en los últimos, por lo menos 2 décadas, ¿no? En donde todas planteaban lo mismo, ¿no? Y inclusive no nos escapamos mucho ahora de esas temáticas. Básicamente todas las películas de ciencia ficción, por citar un ejemplo, todas auguran un futuro distópico, un futuro en donde el ser humano no existe, han habido grandes cataclismos, mucha gente muere, todas básicamente rondan con la misma temática. No he visto muchas películas que hablen de un futuro tecnológico y espiritual mucho más rondando la evolución, no la involución. Y esto no es casualidad tampoco, ¿no? Porque la industria de los multimedios también abarca el entretenimiento. De hecho, no se ha destinado tanto dinero en estas últimas 2-3 décadas a esa industria como se lo ha hecho antes. Es impresionante las cifras que hay destinadas a eso, la PlayStation, todo lo que tenga que ver con entretener al público, ¿no? Sí. Estrategia de manipulación número 1, ¿no? Poco interesado o nada de las cosas importantes. El tema es muy amplio, ¿no? Pero creo que lo importante, cuando yo hablaba de Claudia, de ingeniería lingüística, hago referencia básicamente a una disciplina que justamente estudia muy bien eso. Y esta filóloga decía algo muy interesante, ¿no? Porque ella se preguntaba cómo puede ser, ¿no?, que con lo obvio que ha sido, lo obvia que ha sido esta pandemia, desde que se instaló hasta que siguió, hubo mucha gente con títulos universitarios, con másters en medicina, personalidades reconocidísimas en el ámbito de la salud, de la educación, que aboguen por el discurso oficial, ¿no? Que defiendan, y lo siguen haciendo, por el discurso oficial, ¿no? Y ella se preguntaba esto: ¿cómo puede ser que gente supuestamente tan inteligente siga defendiendo lo indefendible, ¿no? Y que por ahí nosotros, los seres humanos más comunes, que estamos lidiando con lo cotidiano, inclusive muchas veces personas sin títulos universitarios o con formación muy precaria en educación, que tienen mucha más lucidez, se ha podido dar cuenta de lo que ellos no. Bueno, es justamente por esto, ¿no? La implantación de ideas, de conceptos, viene de la educación. Y hay mucha gente que, digamos, incorpora información en un sistema educativo que no permite que cuestiones, ¿no? En la medicina, por ejemplo, tenemos una formación en donde lo que hay que hacer es aplicar protocolos. Básicamente, el médico, el profesional médico, por lo menos ahora que se tenga noticia o que yo tenga conocimiento, se centra no a repensar sobre las diferentes formas de abordar una enfermedad infecciosa, por ejemplo. No saben sobre la medicina germánica, no conocen sobre, qué sé yo, no sé, biodescodificación. No se les enseña sobre esas cuestiones, se les enseña a básicamente conocer una enfermedad para aplicar protocolos, que son básicamente los medicamentos. Ahora, cuando uno conecta esto con que ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no?, David Rockefeller fue uno de los primeros en denostar a la medicina tradicional, a la medicina, vamos a decir, milenaria, que era la medicina naturista, para luego empezar a influir en los planes de estudio de las universidades más prestigiosas del mundo, para que luego eso fuera compatible con la creación de fármacos de la industria farmacéutica. Y uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, por los medios de comunicación oficiales no llegamos a esa información. Claro. La llegamos buscando, ¿no? Pero todo está articulado y un médico hoy en día aplica protocolos, y así como los aplica no los cuestiona. Básicamente es como una especie de soldado obediente que debe hacer lo que se le ordena, porque el sistema así se lo pide, y no hay mucho margen para la opinión. Digo, el pensamiento crítico básicamente ha sido dinamitado, ha sido profundamente afectado desde la formación de muchos profesionales. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué algunos sí, por qué otros no? ¿No? ¿Qué es lo que hace que personas como ustedes, como yo, como muchos otros profesionales, no estemos diciendo lo mismo? Bueno, porque evidentemente inteligencia no es lo mismo que sentido común. Evidentemente inteligencia o formación académica no es lo mismo que quizás algún vestigio de mínima sabiduría o de cuestionamiento o de pensamiento crítico, digo, para decirlo llanamente, ¿no? Entonces, en ese punto,
hay toda una agenda hoy en día, esto ya lo ha dicho la mano derecha de Klaus Schwab, no sé si lo han escuchado, a Yuval Noah Harari, que es un filósofo israelí, que es la mano derecha literalmente de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, que él habla, ¿no?, de que los seres humanos somos entidades hackeables. Digo, así como se puede hackear una computadora, se puede hackear un sistema informático de una empresa, se puede hackear un teléfono, se puede hackear la mente humana. Y en este punto, decimos esto, porque la manipulación de los medios abarca varias esferas, muchísimas, no solamente prender la televisión para inundarse o contaminarse con ese veneno mental. No, también se da en las esferas de la tecnología, en las esferas de la psicología, como decíamos antes, el lenguaje, la sociología. En todos estos campos hay un interés concreto en que lo que se avance sea en función del control social. Antes, las únicas formas de controlar a las personas o a los individuos de una sociedad era a través de 3 instituciones, ¿no?, que era la escuela, ¿sí?, la fábrica y la cárcel, ¿sí? Instituciones totalitarias o totales, vamos a decir, porque ahí se limitaba a los cuerpos a ocupar un espacio durante un cierto tiempo, ¿no? Y básicamente en eso estaba alineado todo el sistema económico, político, ¿no?, la educación. Hoy en día no alcanza con eso. Si esto fue básicamente del siglo pasado, se controlaba a las personas a través de controlar sus cuerpos y sus lugares, ¿no? Insisto, la escuela, la fábrica y la cárcel. Pero como ahora ya con eso no alcanza, lo que quieren saber es cómo pensamos, de qué manera pensamos, ¿sí?, y por qué pensamos eso. Entonces, pasamos de lo que se llamaba el biopoder, ¿sí?, el biopoder, eso de controlar la biología a partir de limitar a una persona a ocupar un espacio durante cierto tiempo con una función, a intentar ver qué le pasa a ese ser humano de la piel para adentro, ¿no? Eso es el psicopoder, ¿no? Esto lo define muy bien el filósofo Byung-Chul Han. Es decir, bueno, no me alcanza con que estén todo el tiempo con el teléfono celular o sentados frente a la pantalla. Queremos saber qué piensan, queremos saber cómo su cerebro procesa esa información, queremos saber qué están sintiendo con tal noticia, ¿no? Y esto viene a colación del biohacking, de hackear a los cuerpos, ¿sí? Hay toda una estructura científica, una plataforma dedicada literalmente a esto desde hace muchas décadas, ¿no? No es casualidad ahora que los teléfonos tengan reconocimiento facial, no es casualidad que ahora se pueda monitorear en tiempo real a una persona post-vacunación, post-inoculación, ¿no? Hay una serie de componentes que apuntan no solamente a ver qué programa miramos de televisión o cuánto tiempo estamos con el celular en redes sociales, sino también a qué nos pasa por dentro con eso. Eso es algo que no ha tenido y no tiene precedentes, de poder monitorear en tiempo real la biología, la neurobiología de una persona. Es tan profundo esto que claro, cuando uno lo dice, como lo estamos diciendo muchos de nosotros, al público, digamos, al público raso, por decirlo de alguna manera, a la gente que no conoce estos temas, y sí, roza la ciencia ficción, puede parecer algo como que suena como demasiado, sin embargo no lo es, porque de hecho cuando hablábamos del biohacking y hablábamos de la tecnología, Claudia, los medios de comunicación saben perfectamente en qué momentos del día cada persona o cada familia se sienta en una mesa o a mirar televisión. Hoy en día, este es otro tema, ¿no? Para hablar, ¿no? La tecnología, muchos dispositivos tienen ciertas propiedades para generar señales que interactúan con otros dispositivos. Esto hace que de alguna manera también seamos más receptivos a campos electromagnéticos. Y de esa manera también poder manipular, poder digamos, incidir sobre los mecanismos cognitivos. Porque, a ver, pensemos, cuando uno va al médico y se hace un electrocardiograma, ¿qué se está midiendo? Se está midiendo básicamente la electricidad del corazón, ¿sí? El campo electromagnético que genera mi órgano. Un electroencefalograma mide lo mismo, el campo magnético y eléctrico, sí, las ondas que genera mi cerebro. Básicamente todo dispositivo hoy en día tecnológico, electrónico, como una pantalla o que tenga pantalla, dispone de esa misma tecnología, genera campos magnéticos. Entonces, en este punto, todas las investigaciones, todos los hallazgos sobre neurobiología, biología del comportamiento,
están destinados a ver cómo se puede hacer para incidir desde un campo de lo artificial a lo natural, a la biología natural, ¿no? Con lo cual, cuando pensamos en manipulación o en la manipulación de los medios de comunicación, también tenemos que pensar no solamente en lo que nos dicen abiertamente, ¿no? Ola de gripe aviar, ¿no? Hay que prestar también atención a lo que no nos dicen, ¿no? Que es justamente todo lo que va de manera subliminal, ¿no? Detrás de una noticia de alto impacto, ¿no? A nivel masivo, a nivel multimedios, hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Ellos no están solamente muy bien entrenados sobre lo que dicen, sino también saben qué es lo que no tienen que decir para que se genere ese efecto. Por eso, lo que vemos es que muchas veces lo subliminal es lo que termina impactando. Es aquello que pasa las barreras, los filtros de la razón, del pensamiento crítico y se implanta directamente en nuestro inconsciente y queda básicamente con la impronta del miedo, con la impronta de esto que se suele decir, ¿no? La indefensión aprendida, ¿no? No sé si a vos te ha pasado, si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero cuando uno habla de estas cosas o se habla un poco de lo mal que está el mundo, en el común de la gente promedio, por no decir casi todos, siempre tienen esta idea de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Bueno, no se puede hacer nada. ¿Y qué voy a hacer yo si soy tan poco poderoso? ¿No? Vos fíjate cómo la idea, ¿no? La teoría de la indefensión aprendida, de que no somos lo suficientemente fuertes para cambiar las cosas. Sí, lo somos en principio aprendiendo a pensar, aprendiendo a cuestionar. Ya ahí estamos cambiando las cosas. Es que justamente, Seba, si no fuera importante eso, el saber, el empoderarnos del conocimiento y todas estas cosas, es justamente para lo que están haciendo esto, para tapar eso que nosotros tenemos. Y la gente entendiera el poder que tiene y que el cambio viene de la sociedad, puede ser un grupo muy pequeñito, ¿no? Pero de ahí vienen los grandes cambios. Entonces, justamente lo que a lo que están apuntando, a que no tengamos eso de conciencia despierta o de criterio propio. Sí, tal cual, totalmente. Pero para eso, a ver, hoy en día, Claudia, pensar de manera crítica es un acto de valentía muy grande. ¿Pero por qué digo acto de valentía muy grande? Porque detrás de pensar por sí mismo, por uno mismo, uno también, de manera subliminal, inconsciente o manifiesta, uno sabiéndolo, también se enfrenta a la posibilidad de quedar excluido, que fue lo que nos pasó a muchos de nosotros, sí. Y bien surgió esto. Muchos de nosotros afrontamos esa posibilidad de quedar excluidos de una familia, de un trabajo, de ciertos derechos que tenemos civiles. Nosotros pusimos por delante el privilegio de ejercer pensamiento crítico a una costa de sus consecuencias. Y mucha gente no está dispuesta a quedar excluida de la gran masa. Entonces hay un miedo ahí arcaico, primordial, ¿no? De ser expulsado de la tribu, ¿no? Y esto es tan arcaico, es tan humano, como seres gregarios que somos, seres sociales, que no todos están dispuestos a pagar el precio de la autoexpulsión. Y como lo saben muy bien, justamente generan todas estas cosas. Mira, hay ciertos pasos que diseñan los que conocen estas cosas, los dueños, los autores de los multimedios y estas plataformas, básicamente que son como armas de guerra, son estructuras de guerra, ¿no? Mira, los pasos son, primero, como para situarlo según lo expresa Carmen Jiménez Huertas, ella dice, lo primero que hacen es diseñar el pensamiento dominante y luego de eso permitir la fijación de creencias. Lo primero que hay que diseñar es un pensamiento dominante. ¿Cuál es el pensamiento dominante? Podemos decir, bueno, el virus. Es el pensamiento dominante. Hay un virus, hay una catástrofe mundial. Y a partir de ahí implantar creencias. ¿Sí? Todas las que nos han, obviamente, con las que nos han irradiado, ¿no? Todas las imágenes que venían de afuera, exactamente, sí. Muertos por todos lados en la calle, que jamás eso lo hemos visto en nuestra ciudad. Tal cual. Y vos fíjate que luego del diseño del pensamiento dominante, lo que hizo la aparatología mediática fue poner expertos funcionales en calidad de autoridad. ¿Qué fue lo que vimos luego?
¿no? Del bombardeo de la noticia de el confinamiento y el virus llegó a la Argentina. Bueno, gente en la televisión, médicos, que más que médicos o profesionales de salud, para mí eran estrellas de televisión, ¿no? Había más narcisismo que criterio médico. Los ponían en calidad de expertos funcionales a este lugar de autoría, ¿no? El síndrome de la bata blanca, ¿no? Esto que lo vemos muchas veces en los hospitales, ¿no? Como la obediencia ciega al médico a lo que dice porque es el médico, ¿no? Claro. Y esto para fijar justamente, ¿no? Se implanta la idea, el pensamiento dominante, y se lo intenta fijar a través de figuras de autoridad funcionales. Luego de esto, vos fijate cómo el siguiente punto era el control de cifras, de muertos, de estadísticas, todo el tiempo, de proyecciones a futuro. No es casualidad, esto es básicamente un libreto, esto es una hoja de ruta de una agenda que sabe muy bien lo que hace y por qué, ¿no? Entonces, luego de eso nos bombardeaban con los muertos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no pensemos, para que no veamos qué pasaba, ¿no? Luego de esto, sí, de todos estos 3 primeros pasos, se buscaba, ¿no? Esto de crear un relato, digamos, que generalice o que intente comprender la totalidad de la cosa, digamos, ¿no? Esto, bueno, el virus vino por tal murciélago, tal cosa, bueno, se intentaba como armar un relato en función del origen para que después la gente no se pregunte cómo es que vino esto, los que pudieron hacerlo, ¿no? Obviamente. Claro. Y luego, como uno de los últimos pasos, que creo que estamos por acá, ¿no? En actualidad, es la deformación de las palabras. Yo hablaba de la neolengua, ¿no? Que es la deformación de palabras, la perversión de las palabras en sus significados, en sus significantes, a través de estructuras ideológicas, ¿no? Porque las ideologías no son la realidad. Las ideologías son una lectura de la realidad, que muchas veces desestima, anula o condena otras perspectivas. Digo, todas las ideologías políticas, partidarias, religiosas, buscan básicamente erigirse como la única. En realidad no son más que partidos. O sea, un partido político es un partido porque es una parte, ¿no? Es una parte de otra cosa. La política es más grande que un partido, ¿no? Claro. Digo, pensar sobre las palabras es importante porque las ideologías son partes, son partidos. Son formas de pensar la realidad, pero no son las únicas. Pero bueno, obviamente en la estructura del pensamiento dominante, claro, lo que se busca es que la ideología sea el pensamiento único. Desde ahí va toda la cuestión. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren comentar algo. Acá Beto quiere hacerte una pregunta, Seba. Vos sabés que a partir de que te estaba escuchando, ¿no? Es como que te entregan todo muy armadito, ¿no? Porque vos el ser humano cuando no lo ve, no lo cree. Entonces, para convencer a una determinada cantidad de gente sobre lo que era el virus, de pronto te mostraban una imagen, una chica que venía de la calle y se abrazaba con su abuelo y cada vez que lo tocaba lo iba manchando. Era terrible ver esa imagen, ¿no? Lo iban manchando. Entonces vos decís, bueno, ahí te hacían ver cómo actuaba el virus, porque si vos no lo veías, medio como que algunos no lo creían. Me ha pasado con amigos, vecinos que decían, no le doy pelota, eso no existe, ¿no? Pero a través de mostrarte eso, es como que te mostraban, ¿no? Cómo trabaja el virus, para que a vos te interese o de pronto meterte en la cabeza esa imagen, ¿no? De esa manera convencerte. Otras imágenes era como, me hacía acordar a Heidi, cuando nieva, ¿no? Decía, usted no lo ve, pero el virus anda así, y eso te obligaba a andar por la calle con el barbijo. La otra cosa de meter el miedo dentro de lo que era digamos, esa información que recibía la gente, era ver cosas sencillas, ¿no? Bien, ¿cómo te puedo decir? Bien brutal, ¿no? Un par de abuelos que vos los veías partir como que se iban al cielo, ¿no? Siempre metiendo el miedo. Y si hay algo que de pronto te venía escuchando, hay algo que es muy de inteligente, ¿no? Porque si yo te digo, no, pero ustedes están laburando con la libertad. Ah, pero ¿qué sos? ¿Qué andas con Milei? No. ¿Viste? Es como que ciertas palabras crea una cierta duda. Entonces, ¿qué te dice? Negacionista. Sí. Entonces ya cuando te dicen negacionista, estos son los locos de la vacuna. ¿Me entendés? Es como que lo van implementando. Y con respecto a lo que vos decías, a través de la música y ese tipo de cosas, yo me acuerdo de Chichihuá. Pero hoy por hoy vos agarrás una nena
de 3 o un nene de 3 años y está bailando reggaetón. Y vos ves en los medios de información masiva, como puede ser un Face, festejando que tu hija está perreando y le apoya el traste con pañales al otro compañerito, o se mueve de una manera muy, no es sensual, porque no se habla de la sensualidad de la mujer, se habla de la sexualidad. Entonces, de esa manera, y a través de la música, es como que de ahí ya le están metiendo al nene, porque ¿con qué criterio vos le vas a decir, che, no hagas eso? Y pero está ahí, está la tele está. ¿Me entendés? Entonces medio como que el bombardeo de información es tan amplio que si te piantás por un lado te enganchan del otro. Sí, y son justamente todos los flancos por los cuales nos vienen bombardeando, tal cual como vos decís. Vos fíjate que el fenómeno de hipersexualización de la infancia es coherente con la ideología de género de la agenda, ¿no? Esto de enseñarles a los chicos que pueden ser lo que quieran, como si la biología fuera a cambiar mágicamente de un género, de un sexo al otro, ¿no? Te digo, esto es justamente, ¿no? Porque las palabras no se procesan con la razón, se procesan con las emociones. En la mayoría de los casos las palabras nos impactan desde lo emocional, después por ahí las reflexionamos, pero muchas veces lo que vemos es que todo lo que tiene que ver con la industria de la comunicación está al servicio de una agenda, y no es casualidad que el reggaetón, por ejemplo, como vos bien lo ejemplificás, yo creo que es perverso de sus bases, no solamente por la pobreza musical, en el sentido de lo musicalmente, estoy hablando, lo que decía antes, ¿no? Más allá de esa cuestión, que uno la puede analizar más musicalmente, no, desde lo otro, del mensaje también, y uno ve que está al servicio de la agenda, sobre todo en los chicos que son los que no pueden procesar esta información y cuestionarla, porque tienen un pensamiento crítico de información, ellos tienen una subjetividad y una neurobiología de información. Qué importantes somos los adultos para poder ponerle un marco a eso, aunque sea lo que escuche todo el mundo, aunque todas mis compañeritas escuchen lo mismo, yo puedo quizás por mi familia entender que eso me está diciendo algo más, aunque no termine de entender, porque tengo 6 años o porque soy muy chiquita para entender de sexualidad, bueno, pero que mi familia me dé por lo menos un panorama diferente a lo que todo el mundo escucha. Digo, la primera escuela de la humanidad es la familia, ¿no? Y de ahí se aprende todo lo que viene después a ejercerse de adultos, ¿no? Después sí, la educación, la escuela, vendrán como complementarios, pero la base es ahí, ¿no? Y todo esto, ¿no? Las creencias, las actitudes, todas estas cosas que vamos, digamos, absorbiendo de los medios, quedan en el inconsciente, quedan fijadas como creencias. Por eso no podemos convencer a nadie de lo que pensamos, incluso con las pruebas, ¿no? Porque digo, nosotros no formamos opinión, nosotros recalcamos los hechos. No, yo lo que a veces intento cuando hablo, cuando comparto, cuando puedo, ¿no? Con ustedes o con gente común, es aferrarme a los hechos. Yo ya tengo una opinión formada, claro que sí, pero trato de no desprenderme de los hechos, ¿no? De que esto pasó de esta manera y está en todos lados. Digo, los hechos matan las discusiones, pero en las creencias no pasa eso. Uno puede cuestionar con cualquier persona funcional a la inoculación de que eso está mal y no lo va a creer, aunque tengamos la información. Y esto de lo que vos bien decías, ¿no? Los negacionistas, básicamente esto es lo que se pone al servicio en la ingeniería lingüística, ¿no? Ponernos un rótulo que ya cierra toda posibilidad de reflexión. Exacto. Digo, cuando a mí me dicen negacionista, o me dicen un montón de otras cosas, ¿no? En donde meten todo dentro de la misma bolsa, lo que están haciendo es ponernos una palabra encima que cierra toda discusión. Como vos sos negacionista, entonces ya no te escucho. Como vos sos negacionista, seguro sos terraplanista. Y si sos terraplanista, claro, seguramente vos tal cosa. Seguro. Vos fíjate cómo la implantación de ideas, ¿no? Porque esas son ideas que, digo, quien dice que uno es negacionista no cuestiona, no lo buscó en el diccionario, no buscó qué dicen los negacionistas para formar un pensamiento a favor o en contra. No, lo repiten. Y es justamente lo que se busca desde los multimedios, repetir ideas implantadas, inyectadas. Cuando uno ve, ¿no?, el panorama y ve como el bosque desde arriba, se da cuenta de que estamos tan irradiados en lo cotidiano de todas estas cosas, de todos estos mecanismos, estrategias, dispositivos, estructuras, técnicas, que uno empieza
empieza como a cuestionar, no digo todo, pero sí a poder reflexionar sobre, bueno, lo estoy pensando yo, o me viene de alguien que me lo dijo y no lo cuestiono, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Lo que pienso, ¿por qué lo pienso así? Claro, Seba, también esto. ¿Por qué tengo esta religión? ¿Por qué tengo esta inclinación a este equipo de fútbol? ¿Por qué tengo esta inclinación a este partido político? Porque muchas veces llegamos a una edad que estamos defendiendo cosas que ni siquiera sabemos por qué las defendemos. Sí, totalmente, sí. Bueno, justamente ese es el artificio de la creencia, Clau, que estamos tan arraigados a las creencias que nos fusionamos con ellas. Entonces, cuando defendemos una creencia es como si nos estuviéramos defendiendo nosotros mismos. Claro. Por eso, en toda discusión que ponga la vara en el estatuto de creencia, siempre va a ser una lucha a muerte. Digo, va a haber alguien que defiende una idea como si defendiera su propia vida. Digo, esto a niveles inconscientes, digo, ¿no? Porque por ahí podemos ser amigos y tener, qué sé yo, grupos de equipos de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, yo ser fanático de Boca y yo ser fanático de River, y después seguimos siendo amigos. Pero en realidad se ha llevado al extremo esto en donde uno, cuando defiende una creencia política, partidaria, religiosa, de lo que sea, siente que está defendiendo su propia vida. Por eso el otro es un enemigo. Y en la creencia no hay posibilidad de reflexión. Por eso es tan arduo el trabajo, ¿no?, de personas como ustedes, de gente, periodistas independientes, profesionales independientes, que están todo el tiempo tratando de recordar lo que está más cerca de una verdad, ¿no? Los hechos. Los hechos son lo más cercano a una verdad. O sea, a ver, yo puedo ver algo de un punto de vista y otro puede ver otra cosa, pero estamos mirando hacia el mismo lugar. El tema es cómo lo miramos, ¿no? Si con los, con los anteojos de la creencia o sin los anteojos y con la mirada de la verdad, de la conciencia. Digo, uno tiene que ser muy criterioso en eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué me quieren decir esto? ¿Y por qué quieren todo de vuelta con la gripe aviar? Si la gripe aviar no se contagia de un animal a un ser humano, entonces, ¿qué me están queriendo inyectar? Si no corro peligro, al menos hasta donde yo sé, y digo, en esto se saltaron todos los parámetros, ¿no?, de la inmunología, de pensar que un virus que viene de un murciélago fácilmente se puede, no sé, transmitir a un ser humano, claro, cuando en realidad tiene que mutar su ADN, tiene que haber toda una serie de mutaciones impresionantes para que eso tenga lugar, ¿no? Pero que bueno, aún estamos esperando que nos cuenten y nos hablen acerca del virus purificado, aislado. ¿Dónde está? No se ha encontrado el virus. Claro. Bueno, vos fíjate cómo cuando uno dice esto, que el virus nunca fue aislado. Yo otro día lo hablaba con unos amigos que no veía hace muchos años, todos inoculados, ¿no? Y yo les decía esto, pero el virus nunca fue aislado. ¿Cómo me voy a inocular con algo de lo cual nunca se tuvo frente al microscopio electrónico una veracidad de lo que es? Es un modelo de computadora basado en otros modelos de virus, con una secuencia de ARN mensajeros, similar en algunas partes, pero se codificaron nada más que 400 genomas de los 30.000 que tiene un virus. Entonces, digo, ¿cómo puedo yo confiar que eso es por mi bien? Claro. ¿No? Lo estamos viendo en la realidad, ¿no? La cantidad de gente que muere por las llamadas ahora repentinitis. Bueno, digo, quien no puede conectar eso es porque está muy aferrado a creencias y quizás detrás de la creencia no tenga nada, ¿no? Porque en esto, Claudio, el ser humano, cuando se le quita la creencia y si no tiene algo más ahí atrás, y le estamos derrumbando su identidad, ¿no? Claro, que decíamos antes. Claro, justamente es eso también, que es importante que lo nombres, que lo digas, Sebastián, porque para la persona entender que ha sido engañada o lo desestabilizás, o sea, lo sacás de su lugar de seguridad, es muy difícil asumir para la persona que esto no es así. Sí, y no solamente por el pánico que le genera saber que lo que pensó no era cierto. O sea, no es solamente por eso, o sea, porque bueno, le quito la creencia que tiene. Si no tiene nada, obviamente, le agarra un pánico porque la verdad a veces puede ser muy abrumadora. No solamente por eso, sino también por esta herida en el ego, ¿no? Esta herida narcisista, ¿no? De admitir que nos creímos un relato, ¿no? Admitir que compramos un buzón. Como se decía antes, sí. Compramos un buzón, no lo cuestionamos, bueno, lo compramos sin ningún problema, y darse cuenta de eso es admitir que uno no lo sabe todo.
que de hecho ninguno de nosotros lo sabe todo, pero algunos estamos quizás más alineados a la duda, ¿no? Y la duda es básicamente el germen de todo pensamiento crítico, porque en la duda lo que yo tengo es una incerteza, y a partir de la incerteza yo puedo elegir y me hago responsable de lo que quiero y lo que no quiero saber. Yo puedo decir, ¿no? No sé, pero lo puedo buscar, lo puedo averiguar. Ahora yo puedo decir, bueno, yo no quiero saber, ¿no? Inclusive hasta de manera inconsciente, ¿no? Negándome la verdad, no escuchando, no queriendo seguir, a ver, que me cuenten, ¿no? Muchas veces cuando uno dice estas cosas en reuniones o en charlas, lo primero que surge cotidiana, ¿no? Sí. La sobremesa de una familia, uno dice algo, desliza algo y ya uno se da cuenta cuando está tocando terreno, ¿no? Estoy invadiendo la cancha al pensamiento del otro. Exacto. Entonces esos silencios que se generan a veces en familiares, en amigos, son parte de que, bueno, no hay mucho más detrás de eso. Y sin embargo uno lo está haciendo simplemente porque los quiere, porque siente amor, para resguardarlo. En primer lugar era para que no se inyecten esa porquería. Entonces era como una desesperación de decirles esperá, fíjate y demás. Y luego, bueno, al menos fíjate ahora cómo limpiar el cuerpo. Eso es lo que a uno le urge, más allá de todo lo que está aconteciendo, ideología de género en los niños, que eso es terrible, la perversidad que están metiendo en las escuelas, en las bajadas del Ministerio de Educación hacia los niños con el material escolar. Entonces todo lo que uno hace es un poco esa desesperación para evitar el daño. Sí, totalmente, pero es justamente lo que a veces sucede, ¿no? Que en nuestro afán porque ninguno ganamos nada con esto, nadie de nosotros se ha enriquecido millonariamente como lo ha hecho la industria farmacéutica, la industria de la salud, los políticos. Nosotros somos seres humanos de a pie que no nos enriquecemos con esto solamente por quizás el altruismo o quizás el deber social de creer que esto es lo correcto, ¿no? Justamente, mira, vos hablabas de algo, Clau, que esto de desaprender, cuando decías desaprender. Vos sabés que hay una frase acá que me impactó muchísimo, ¿no? Que decía esta filóloga Carmen Jiménez Huerta, decía: somos usuarios de un cerebro, pero ignoramos cómo funciona. Dice, estamos atrapados en un lenguaje de programación, y si no lo comprendemos, estamos en manos del programador, ¿no? La aparatología lingüística es una de las herramientas más subliminales y más fuertes. Y justamente cuestionar es desaprender. Desaprender es desprogramarse. ¿Para qué? Para empezar a buscar palabras nuevas o palabras buenas, vamos a decir, que intenten darnos algo más que una comprensión de lo mal que está todo, sino una cuestión de esperanza, una cuestión de saber que somos poderosos, saber que somos seres humanos muy frágiles, muy limitados en nuestra cuestión física, pero que espiritualmente tenemos mucho por dar, tenemos mucha energía y mucho impulso, sobre todo para transformar la realidad, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que es importante esto que vos decías de desaprender. Es desprogramarse, decir, mira, yo pensaba que esto era una verdad, ahora resulta que no me representa, o ya no aplica a la forma que tengo de ver la realidad. Bueno, la dejo, ¿no? Claro. Desprenderse de ideologías. Lo estamos haciendo ahora, los que podemos hacerlo, con mayor o menor dificultad. Estamos viendo que todo el tiempo se erigen nuevas ideologías y caen. Surgen referentes y caen. Aparecen personas que parecen que son los salvadores y de repente caen, ¿no? Así pasó con Bill Gates, así pasó con todos estos seres siniestros, seres sin alma, que se erigieron como los salvadores y eran justamente los lobos detrás de la piel de cordero. Bueno, y van a seguir apareciendo y van a seguir cayendo, pero justamente hay algo que persiste por sobre todo esto, que es justamente el pensamiento crítico. Es lo único que en este momento nos está protegiendo. Sí, pero Alejandro... Sebastián. Sebastián Alejandro, tiene razón, perdón. Uno ve, ¿no? Yo por lo menos lo percibo a través de, qué sé yo, uno trabaja en un medio, está en un medio y se comunica con la gente, escucha el comentario, ¿me entendés? Y hay cosas que es muy, muy común, ¿no? Y mucho más cuando de pronto el plato que te sirvieron la milanesa pero no te dieron el puré. No, yo a veces lo comparo con eso. Porque vos escuchás a gente que te dice, le digo, pero fíjate que la vacuna esto, pero vos fíjate que mucha gente se salvó.
pero como tiene la mitad de la información, no sabe todos los que murieron. ¿Me entendés? Claro. A eso voy. Muchas veces manejan la información, pero es muy del pensamiento que nos meten en la cabeza. Hasta en lo político, te podría decir una frase que estoy harto de escucharla. Me dice, sí, pero esta presidenta, no doy nombres, no hay que ser muy inteligente para saber de quién estamos hablando. Esta presidenta, está bien, ella roba, pero estábamos mejor. ¿Me entendés? Y lo mismo pasa con esta, digamos, con esta vacuna, con todo lo que sucede atrás, ¿viste? Hay gente que dice, mirá, qué sé yo, ¿viste? Sí, yo sé, dice que por ahí capaz que, pero qué sé yo, ¿viste? No debe hacer tanto daño, ¿no? Es como reconocer, es como que yo me lo pongo, me caga. Disculpame la expresión, me caga la vida, pero qué sé yo, algo bien debe hacer. Y es a consecuencia, y ahí queda muy claro lo que es la información, ¿no? Donde vos escuchás la mitad de la campana, la otra mitad tiene un trapo, ¿viste? Porque escuchás una sola parte. Sí, vos sabés, mira, esto que decís es muy interesante, porque yo recuerdo colegas míos, colegas psicólogas, psicoanalistas, trabajando en lugares públicos, que escuchaba publicaciones o veía publicaciones de ellas o comentarios y me decía, bueno, a ver, no cuestionaban el relato oficial, porque obviamente estaban muy capturadas por la cuestión institucional, pero comentarios del tipo, bueno, está bien, me voy a tener que vacunar, como si en el fondo no hubiera un acuerdo de partes, ¿no? La coacción ahí funcionó muy bien, por eso digo que la inteligencia no es hermana de la sabiduría, ¿no? O sea, sabían que no querían, pero tuvieron que hacer, y no cuestionaron demasiado después, por lo menos que yo tenga noticias. Así hubo mucha gente, esto de, ¿no? Como vos decís, bueno, algo bien debe hacer, o el famoso roba pero hace, ¿no? Claro. O el, como decíamos antes, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es así. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases muy arraigadas, ¿no? En el argentino promedio? Y la cosa es así, ¿vio? ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, no queda otra. No, claro que queda otra. Por supuesto que quedan muchas otras opciones. El tema es que no tenemos la valentía de cuestionar más allá de las palabras que heredamos de otros. Y muchas veces las heredamos no de otros de carne y hueso como un padre, como una madre, sino las heredamos de sistemas muy bien estructurados, con características psicopáticas, que lo que hacen es inyectar estas ideas para que tengan más importancia, para que tengan más intensidad y más actualidad que ahora, ¿no? Detrás del roba pero hace, lo que hay es básicamente una aceptación de lo que está mal, ¿no? Porque robar está mal. Y como si el hace fuera lo que compensa el robo. No, ningún delincuente debería estar gobernando. Este es un hecho que, a ver, voy a pecar de ingenuo, pero en realidad en la ingenuidad está la verdad. Digo, toda persona que ejerce un cargo viene de carga, político, de lo que sea, sanitario, educativo, tiene que dar tributo con su identidad, o sea, tiene que representar lo que hace. Entonces, de alguna manera, en el roba pero hace es aceptar la corrupción. Del mismo modo en que no queda otra, o esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Estamos asegurando esta cuestión, ¿no?, de la indefensión aprendida, de que no somos muy poderosos para cambiar esto. Y si hubiera alguien, bueno, que venga pronto porque ya esto no se aguanta más, ¿no? Y seguimos esperando al Salvador, ¿no?, al candidato, a la persona, la que sea. En realidad no, es básicamente salvarnos a nosotros mismos de nuestros propios pensamientos. Pero bueno, no es algo fácil, yo lo sé, pero sí es necesario, ¿no? San Martín decía, ¿no?, cuando tuvo que cruzar los Andes, se escribía con Pueyrredón, ¿no? Y Pueyrredón le mandaba, ¿no?, pequeña digresión, si me permiten 2 minutos nomás. Pueyrredón le enviaba burros, le enviaba bayonetas, le enviaba fusiles, le enviaba un montón de cosas, cañones, y Pueyrredón, el general Pueyrredón le decía, lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín le responde, le agradezco mucho por todo lo que me ha enviado, bueno, qué sé yo, y sí, tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, decía San Martín, pero es imprescindible. Hoy en día tenemos que hacer lo imprescindible, que parece que es imposible, pero en realidad empieza en la intimidad de cada uno, empieza por aprender a pensar de manera crítica. Esa es la mayor revolución. Desde el budismo hay 3 formas de transformar la propia realidad interna y transformar la externa, que es a través de alinear
pensamiento, palabra y acción. O sea, cuando uno logra alinear lo que piensa con lo que dice y obra, actúa en la realidad, acciona en coherencia con eso, y lo más probable es que ese ser humano pueda ser, vamos a decir, más influyente en su medio ambiente que el ser humano promedio, que no puede reflexionar o que no puede pensar, esta vez lo que digo, coincide con lo que pienso y coincide con lo que hago, y no, a veces no. Y bueno, sí, somos seres humanos habitados por la contradicción, pero aún así tenemos grandes oasis de coherencia interna. Y sobre todo en las emociones, porque yo creo, Clau, que bueno, que en realidad obramos por un sentimiento que tiene que ver con esto del bien común, con esto de entender que la vida es otra cosa y que la realidad puede ser otra cosa, no es lo que es, como está, es lo que es. ¿No? Una cosa es cómo estás, otra cosa es cómo sos. Bueno, y con la realidad aplica lo mismo, ¿no? Yo creo que habría que mirar para ese lado, pero no es sin pensamiento crítico. Excelente explicación. La verdad que cada vez que charlamos, Eva, es como que, bueno, uno se nutre muchísimo de esto. Aprendemos mucho. A veces los que estamos aquí sentados decimos que es para la gente, para la audiencia, por supuesto que sí, pero en primer lugar es para nosotros, porque aprendemos mucho de cada entrevista que tenemos y a vos te hemos convocado varias veces porque realmente nos ayudas a reflexionar mucho. Y la idea es que justamente también la gente que escucha lo haga. Nosotros somos comunicadores. Nosotros lo que estamos haciendo es sacar, comunicar lo que estamos aprendiendo y venimos investigando. Una vez que ya la otra persona lo escuchó, y ya es la responsabilidad de la otra persona también lo que hace. Sí, pero es importante, ¿no? De pronto, yo soy qué sé yo, de cuando digo las cosas mostrar un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces encontrás a gente que viene y te comenta cosas, ¿no? Y vos te pones a razonar, ¿no? Y es cierto, que no es que sea inteligente o que la tenga clara, es que vos comparás lo que está diciendo con uno mismo. Es como, es como que uno anda por la vida con la mochila. Y muchas veces para sacar algo de la mochila necesitas una ayuda, pero la mochila es tuya, se la vas llevando vos por todos lados, ¿me entendés? Entonces eso es bueno, de que alguien te abra esa mochila de la vida y me diga, mirá, estás cargando esto, ¿por qué no tirás a la miércoles esto y vas a caminar un poco mejor? O cargá esto que para la ruta va a ser bueno, ¿no? Yo siempre comparo a la gente que viene y te abre los ojos, pero no es que te viene y te cuenta su verdad, te muestra lo que vos estás pasando y muchas veces no lo querés ver, te negás a verlo. Sí, totalmente. Es que todos estamos atravesados por una negación que vamos como iluminando de a poco. Yo siempre digo que en realidad eso es la ignorancia, ¿no? Es la propia oscuridad que nos habita a todos. Lo que pasa es que algunos nos animamos a buscar linternas cada vez más grandes, ¿no? O por lo menos animarnos a encender las luces largas, ¿no? Para poder iluminar un poco esa profundidad, que muchas veces está cargada de muchas cosas personales, porque no esto de no sabemos todo, pero algunos buscamos saber más. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? De hecho, yo creo que a pesar de toda esta gran distopía que estamos viviendo, y un poco también para dar esta esperanza, o más que esperanza, fe, digo, porque la fe está muy ligada a la certeza, ¿no? De aquello que por ahí no vemos, ¿no? Una frase, hoy se me dio otra frase budista, ¿no? Que dice que la fe es aquello que queda luego de haber dudado de todo, ¿no? Entonces, digo, cuando uno duda realmente de todas sus propias creencias, duda de todo lo que se le aparece frente a los ojos en una pantalla de televisión, y se anima a alojar esa duda, lo más probable es que lo que quede luego de cuestionar y sacarnos esa mochila de cosas, como vos bien decías, de esas cosas que no necesitábamos, tenemos a encontrar cosas que teníamos y que no sabíamos, ¿no? Entonces, a veces en la mochila es meter como la mano hasta el fondo y decir, mira, tenía esto y me lo recordaba. Tengo justamente la luz de la razón, la luz de poder pensar y de animarme a ejercer ese acto humano de valentía, que es cuestionar lo que se me dice, porque yo también soy autoridad para descubrir mi propia verdad, ¿no? Entonces, en ese punto, yo creo que es muy importante eso, ¿no? De animarse y sobre todo de no tenerle miedo a lo que es, ¿no?
que las cosas están como están, pero no es la única parte, ¿no? Digo, solamente podemos iluminar con nuestro propio pensamiento crítico, y que de hecho que se note tanto la distopía es porque hay más luz, ¿no? Esta escena, imaginemos un cuarto oscuro, no abierto por años, ¿no? Obviamente va a estar lleno de suciedad, muebles todos deteriorados y bueno, mucha mugre, digamos, ¿no? Mucha suciedad. Solamente cuando prendemos la lamparita nos damos cuenta de la gran suciedad que hay. Y yo creo que ahora se nota tanto porque hay más luz que ilumina un poco, ¿no? A pesar de que todo parezca que está mal, no lo está. Simplemente se nota más, se ve más, se entiende más, y uno ya no compra cualquier cosa. Pero justamente porque hay más luz, ¿no? Este gran fenómeno de masa crítica que los medios intentan muchas veces coartar, ¿no? No han podido todavía, esto de generar núcleos humanos pensantes que se organizan para algo más grande, que no tiene que ver por lejos ni con fines egoístas ni con fines partidarios, sino con fines humanos y conscientes. Es eso, es saber que el mundo es otra cosa. De ahí viene el pensamiento crítico. Digo, en ese punto yo creo que la fe religiosa o espiritual que cada uno tenga, en ese punto no es importante el qué crea, sino el qué sienta, ¿no? Alineado con qué, sobre todo. Muchas veces, un tema, pero excelente, y más como lo estás desarrollando, Sebastián. Muchas veces pregonamos la libertad, que queremos ser libre, y justamente allí está la libertad, ¿no es cierto? Donde uno tiene el criterio propio y no está atado a lo que nos quieren manipular. Tal cual, sí, totalmente. Lo bueno de dudar a veces es esto, ¿no? Que uno se permite esto de masticar antes de digerir, masticar antes de tragar. Después veo si lo digiero o no, ¿sí? Pero digo, en esto de lo compulsivo de tragar ideas, ¿no? Impuestas, inyectadas por los multimedios, el pensamiento crítico sería como, bueno, vamos a masticarlo, a ver qué gusto tiene esto, ¿no? Bueno, mastico, a ver, y no parecía una cosa, pero resultó ser otra. Parecía, no sé, una hamburguesa, pero eran lentejas, qué sé yo, era hamburguesa de lentejas, y me caerá bien, me caerá mal, bueno, veo después si mi cuerpo lo acepta o lo rechaza, ¿no? Básicamente el pensamiento crítico es eso, es masticar antes de tragar. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, en este bombardeo mediático muchas veces no se nos pide que mastiquemos, se nos pide que traguemos directamente, porque siempre detrás de eso viene otro plato más. Exacto. Esto es un poco lo que equivale a lo mental, ¿no? A lo psicológico. Sebastián, ¿algo más para cerrar? ¿Algo más que quieras agregar o decirle a la gente? Pues la verdad que ya le has dicho prácticamente todo, me parece. Sí, no, básicamente, no, esto por ahí quizás agregar la última estrategia de distracción, ¿no? Que es un poco la que ya desarrollamos sin mencionarla, ¿no? Que es esto de conocer los multimedios y todas estas estructuras de poder, nos conocen a nosotros mejor de los que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Esto es algo de lo que venía hablando con el tema de la tecnología, con el tema de los avances en neurociencias. Básicamente eso, que ellos nos conocen muy bien, por eso sabemos cómo funcionamos, hasta cierto punto. No somos algoritmos, sino que somos seres humanos que también tenemos un rasgo de impredictibilidad. En algún punto nunca saben cómo vamos a accionar. Pero sí, en los mecanismos generales nos conocen, pero podemos estar muy por encima de eso. Solamente eso, y bueno, y alentar a la gente a que se permita cuestionar antes de tragar. Inclusive hasta lo que decimos aquí, ¿no? Que se lo permitan dudar y que lo cuestionen. Van a ver que los que ya lo venimos haciendo de antes, tenemos mucho resto todavía para sostener lo que decimos. Eso solo. Así es. Sebastián Alejandro Miraglia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, pero por supuesto que queda la invitación abierta porque hay muchos temas para desarrollar también desde la psicología, desde todo lo que vos, tu labor que haces a diario y la forma en que comunicás también. Te encontramos a través de Instagram, ¿verdad? No, me encanta, todo el tiempo estás subiendo muy buena información y reflexiones. Bueno, muchas gracias, es un poco también lo que uno va resonando en lo que va surgiendo y estoy tratando de ser lo más empático posible conmigo mismo y con la gente que sé que está muy mal y que necesita algo diferente para escuchar, ¿no? Estamos alineados todos, vos, todos estamos alineados en eso. Así es, gracias. Me resta decirte gracias, Sebastián, muchísimas gracias.
Beto. Por favor, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias por, bueno, por todo lo que dijiste, pero Igualmente, un placer enorme como siempre y bueno, a disposición para lo que haya que hacer, estamos para eso. muchísimas gracias y bueno, simplemente ojalá haya tipos como vos que ande con esa linterna por la vida iluminando el camino de aquellos que de pronto tienen muchas dudas, muchas dudas. Sí, somos muchos y estamos todos alineados. Somos infinitamente pequeños pero muy poderosos y se está notando en la realidad, ¿no? Que un pequeño grupo como nosotros, como ustedes, como nosotros, somos todos parte de lo mismo. Estamos básicamente torciendo el brazo a un poder muy grande que no quiere lo mejor de nosotros. Así Pero es, bueno, y que está evidentemente cayendo, Sebastián, porque está cayendo. Sí, tal cual. Está cayendo. Así es. Abrazo grande, amigo Sebastián. Igualmente, abrazos a ustedes, abrazos enormes. Bien, Qué pedazo de... qué satisfacción, ¿viste? Sí, que te da. vos lo decís como mujer, yo por ahí como hombre, como aquel que se sienta en el tablón de la cancha, ¿no? Dice, qué pedazo de jugador que es este, por Dios. ¿Viste? ¿No? La satisfacción que te da escuchar y nutrirte No. de esa sabiduría. De pronto es alguien que tiene ese, no sé si es don, pero de clarificar aquellas cosas que vos las tenés en la oscuridad. Porque en definitiva lo que dice es lo que nos sucede y lo que vivimos a diario, y que lo vivimos nosotros, nadie lo vive por nosotros. Exacto. ¿Me entendés? Nadie lo vive por nosotros. Entonces viene alguien y te dice, mira, esto. Aparte es alguien que estudió también Claro, la mente no. humana, ¿no es cierto? Todos los conflictos, enfermedades y demás. Sí. Entonces, tiene mucha, digamos, ¿cómo le puedo decir? Tiene mucha autoridad en lo que dice, Seguro. en la salud mental, digamos, y en lo que es la programación y cómo preparan todo esto, porque es algo psicológico. Desde un principio dijimos que lo que es la pandemia, esta arma biológica que se viene encima, es también un poco la arma psicológica, ¿no? Que están actuando, haciendo sobre nosotros. A mí me parece que como algo que me nace decirlo, ¿no? Que te mienta todo el mundo, ¿no? Todo el mundo te puede mentir. El único que no te puede mentir es uno mismo. Sin llegar a la espiritualidad, ¿no? Claro. Sin llegar a Dios y ese tipo de cosas. Nosotros, como ser humano, todo el mundo te puede mentir, pero no uno. No uno mismo. Y si tenés duda, como decimos siempre, ante la duda, Investiga. investiga. No creas nada de esto. Seguro. Pero algo seguro que algo te hizo ruido.